Entonces vamos a nuestro apunte. Aquí está lo de hoy día. Aquí está el método, chicos. Justo aquí está, en los apuntes está el método que yo les comentaba. Aquí se llama método de la primera derivada para calcular extremos relativos de una función. Aquí está. Bueno, aquí obviamente el cálculo no termina con este curso, ¿no es cierto? Hay otros métodos para estudiar máximo y mínimo, y por esto se llama método de la primera derivada porque ocupa la primera derivada. ¿No? Pero hay otro método que después se estudia que ocupa la segunda derivada de la función, ¿ya? Entonces uno mirando la segunda derivada se da cuenta si en un punto crítico hay máximo y mínimo, ¿ya? Bueno, pero eso es otra historia. En todo caso, los pasos de este método. Primero se busca la derivada. Listo, ¿ya? Segundo, si hay los puntos críticos. Ya, los valores críticos determinan su intervalo en el dominio de F. Bueno, ese es otro punto nuevo. Después se estudia el comportamiento de F en torno a cada punto crítico. Por ejemplo, si X igual a C es un valor crítico de F, se calcula la derivada para un valor de X muy cercano a la izquierda, o sea, menor que C, ¿no es cierto? Y luego la derivada para un valor muy cerca a la derecha de C, o sea, un poquito más grande. Si la derivada y se cambia de positivo a negativo, de más a menos, entonces la función en cuestión tiene un máximo relativo en el punto que estamos estudiando X igual a C, y el máximo sería la imagen de ese punto, o sea, f de c, ¿no es cierto? Si la derivada cambia de menos a más, entonces hay un mínimo relativo, y si la derivada no cambia de signo, entonces la función no tiene ni máximo ni mínimo relativo en ese punto estudiado. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ejemplo, no sé si ver esto o vemos otro, habrá después otro acá como para hacerlo. Aquí. Dice, para cada una de las siguientes funciones, esta y esta, no, es otra cosa, ¿no? Eso lo queremos máximo y mínimo. Oye, tengo un ejemplo aquí, de máximo y mínimo, se me habrá pasado. Aquí está, aquí hay. Estudiar el extremo relativo de esta función, de esta y de esta. ¿Cuál hacemos de estos dos que están acá? Dice, esto justamente, aquí entonces nos dan dos funciones, una que sea más o menos sencilla, ¿no es cierto? Esta. Hagamos algo más sencilla para que no se nos vaya a complicar el cálculo. ¿Ya? Entonces a esta función le vamos a buscar máximos y mínimos relativos, ¿ya? Eso vamos a ver en nuestra pizarra. Vamos a cerrar esto. Aquí, 50%. Ahí estamos. Esta función le vamos a buscar máximo y mínimo. Y ven ahí no nos indican el dominio. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Y eso ustedes lo vieron en álgebra, ¿no es cierto, chiquillo? Cuando la función no se le indica su dominio, ¿cómo se encuentra su dominio? Hay una regla que se llama la regla del máximo dominio, eso lo conversaron, ¿no es cierto, chiquillo? El RMD. Entonces uno toma como dominio porque toda función tiene que tener un dominio, ¿ya? Entonces uno toma todos los reales donde la función queda bien definida. Aquí como la función es un simple polinomio, entonces aquí el dominio se asume que son todos los reales. Porque le repito, toda función tiene que tener su dominio, si no, no es función, ¿ya? Listo. Partimos entonces. Paso 1. Entonces, no olvidemos que lo que estamos buscando, entonces estamos buscando máximos y mínimos relativos, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Máximo y mínimo relativo. Entonces, paso 1 siempre es buscar la derivada. Buscar la derivada. Entonces, aquí la derivada de la función sería la derivada de 100 más 8x cubo más x a la cuarta, derivada. Entonces aquí tenemos la derivada de una suma, sería la suma de las derivadas, sería entonces la derivada del 100 más la derivada del 8x cubo más la derivada de x a la cuarta.
¿Qué forma estamos usando ahí, chiquillos? Yo no me acuerdo, así, aquí está el formulario, ¿dónde está? Aquí. Ahí estamos usando la fórmula número 4 de la suma resta de funciones, ¿ya? Entonces, ahí usamos la fórmula número 4. Seguimos aquí entonces. Ahí usamos la número 4, fórmula 4. Igual a... Bueno, aquí fijamos más rápido. ¿Cuánto sería la deriva de 100, chiquillos? 0. Esto sería 0, ¿no es cierto? Más... ¿Cuánto sería la deriva de 8x cubo? 24x cuadrado. 24, exactamente, 24x cuadrado. Y la deriva de que la cuarta sería 4x cubo. 4x cubo. Ahí está. Listo. Entonces la deriva, se fijan, aquí se encuentra rápido. Entonces la deriva vale 24x cuadrado más 4x cubo. Ahí está la derivada. Listo. Con la derivada, no se olviden, entonces uno usa la derivada para encontrar los candidatos a donde la función puede presentar un máximo o un mínimo, ¿ya? Por eso se usa la derivada de aquí. Paso 2. Buscamos los candidatos. Entonces buscamos los puntos o valores críticos, ¿ya? Los puntos críticos. Como siempre, ¿de dónde vienen los puntos críticos? Vienen por dos ríos, ¿no es cierto? Por el río de donde la derivada vale 0 y por el otro afluente de donde no existe la derivada, ¿no es cierto? Pero obviamente está definida la función. Entonces vamos a la primera. Si la derivada vale 0, nos quedaría entonces 24x cuadrado más 4x cubo igual a 0. Entonces aquí vamos a buscar cuánto hay. Entonces ahora si esto, aquí se puede dividir por 4 y factorizar, o se puede factorizar por 4x cuadrado. Entonces 4x cuadrado factor de 6, ¿no es cierto? Más x igual a 0. Entonces aquí, ¿cuáles son los valores críticos que salen? X igual a 0 sería 1, ahí estaría. Y x igual a menos 6. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos candidatos. Entonces esta función que estamos estudiando, la 100 más 8x cubo más x a la cuarta, puede tener máximo o mínimo en el 0 o nada, o máximo, mínimo o nada en el menos 6. Pero puede que tenga algo ahí, ¿ya? Listo. Ahora, punto donde no existe la derivada, esta función de nuevo, con la derivada vale 24x al cuadrado más 4x cubo, así que esto siempre se puede calcular. Entonces aquí no hay punto donde no existe la derivada, ¿ya? Listo. Ah, bueno, escribí con rojo y literal. Paso 3, entonces analizamos los puntos críticos. Entonces vamos a analizar análisis de los puntos críticos, ¿ya? O sea, los puntos que acabamos de encontrar, ¿ya? Entonces hacemos una tablita aquí. Una línea del eje X, digamos. Aquí colocamos los valores críticos. Entonces el valor crítico sería el 0 y sería acá el menos 6. Ah, era al revés. Sería el menos 6 y el 0. Entonces aquí tengo que buscar cómo es la derivada antes y después de cada punto crítico. Entonces vamos a colocar la derivada aquí, ¿ya? Bueno, nosotros ya sabemos que en el punto 6, en el menos 6, aquí la derivada vale 0, ¿no? O lo ponemos acá abajo mejor, en lugar de arriba. Entonces aquí la derivada vale 0 aquí. Vale 0 en el menos 6 y en el 0 también vale 0 aquí. ¿Cómo es la derivada aquí? Antes del menos 6. Uno puede tomar cualquier número, puede tomar el menos 7. Ah, pero aquí está fácil para ver la derivada. La derivada se puede factorizar y vale 4x cuadrado más 6x.
si el x es más chico que el menos 6, por ejemplo, menos 5, entonces menos 5 esto sería positivo o positivo. Así que la derivada antes del menos 6 es positiva. ¿Cómo es la derivada después del menos 6? Por ejemplo, en el menos... no, aquí era menos 7 aquí, ¿no es cierto? ¿No? Elegí mal aquí el valor, chiquillos. Elegí mal el valor. Voy a tomar acá entonces el menos 7. El menos 7 es más chico que el menos 6, ¿no es cierto? Yo me equivoqué. Menos 7. Aquí voy a tomar el menos 7 como un punto de prueba, ¿no? Este. Le voy a colocar aquí. Le voy a colocar aquí un punto, el menos 7. ¿Ya? Este. El menos 7. ¿Y cómo es la derivada en el menos 7? Aquí queda, bueno, el cuadrado es positivo y 6 menos 7 es menos 1 es negativo. Así que el negativo antes del menos 6 la derivada, ¿no? Me he equivocado, ¿ya? Menos 6. Ahora tomo un punto aquí. Entonces, este puede ser el menos 5. Este sí que sí, ¿no? Menos 5. Y ahí entonces cuando le equivale a menos 5 vemos qué pasa con el signo de la derivada. Aquí no queremos el valor de la derivada, sino que el signo. Y aquí el signo es, dijimos, menos 5 positivo. Así que aquí es positiva la derivada. Pero lo bueno es que el menos 5 que está a la derecha de menos 6, el menos 5 está a la izquierda del 0 y nos sirve para los dos puntos críticos. Así que antes del 0 ya sabemos que la derivada es positiva. Ahí está. ¿Qué pasa después del 0? Ahí podemos tomar el 1, no sé cualquiera. 1. Miramos acá el 1. Cuando equivale 1, que es 7, queda positivo también. Listo. Vamos entonces poniendo conclusiones. Aquí, entonces, en torno al menos 6, ¿qué es lo que pasa? La derivada pasa de negativo a positivo. Entonces tiene extremo. Entonces, por lo tanto, n igual a menos 6, ahí, o la función tiene, ¿qué es lo que tiene? Un máximo, un mínimo signo en este caso. Si pasa de Mínimo, negativo, profe. mínimo. Entonces tiene un mínimo relativo, MR minúscula. ¿Eh? ¿Igual a cuánto por si acaso? Entonces cuando x vale menos 6 tiene un mínimo. ¿Y cuánto vale ese mínimo? Entonces el que tiene mínimo es la función. Entonces hay que ver cuánto vale la función en el menos 6. Entonces es igual al valor de la función en el punto menos 6. Que ese momento uno lo puede calcular, ¿por cierto? Lo calculo aquí, uno va a la calculadora, si te lo pone 100, lo estoy haciendo, más 8 por, sería menos 6 al cubo. Menos 6, me equivoqué. Ahí está. Menos 6 al cubo. Ahí está. Más menos 6 a la cuarta. Ya según mi cuenta sale, sale un número bien grande. Chuta, no importa escribirlo aquí. 374.644. ¿Ya? Sale ese valor. Listo. Y nada más. Porque en torno al 0, que era un candidato, porque ahí también la derivada valía 0, la derivada pasa de más a más. ¿No es cierto? Entonces no tiene máximo ni mínimo. Así que el 0 fue un candidato que no salió elegido. Fue candidato legal, ya porque anula la derivada. Pero como la derivada en torno al 0 no cambia de signo porque pasa de positivo a positivo, entonces eso quiere decir que en el punto 0 no hay máximo ni mínimo. Así que esta función que estamos estudiando solamente tiene entonces un máximo relativo en el menos 6 que vale esta cantidad. Y esa sería la respuesta final, chiquillos. Ahí estaría el ejercicio completamente terminado. Entonces, para buscar máximos y mínimos relativos, los pasos son: busca la derivada
Después busca los puntos críticos que salen donde la derivada vale 0, que fue lo que hicimos aquí, o donde no existe la derivada, que aquí no había ningún punto que surgiera de esa vía. Y paso 3, se analizan los puntos críticos y se ve entonces la derivada como es antes y después de cada punto crítico. Y tomamos el menos 6, antes del menos 6, tomamos el menos 7, vimos cómo era la derivada que estaba aquí abajo, y nos dimos cuenta que era negativa. Antes del menos 6, tomamos el menos 5, miramos la derivada de 0 positiva. Pero lo bueno es que este menos 5 está antes del menos 6, o sea, está a la derecha del menos 6 y también está antes del 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que este punto nos sirve para el menos 6 y para el 0 también. Y después buscamos en el 1 que era a la derecha del 0, o sea, un valor mayor que el 0, y nos dio que era positiva y también la derivada, ¿no? Entonces la derivada cambia de signo en torno al punto menos 6, donde la derivada vale 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay un mínimo relativo. Igual el valor de la función en el punto menos 6, que según los cálculos, de ese número grandote. Después el otro punto crítico, que era el 0, ahí la derivada no cambia de signo. Entonces, pongámoslo como una observación nomás, ¿no es cierto? Nota. En x igual a 0. No hay extremo, pues de la derivada no cabe decir, ¿no es cierto? No cabe decir, ¿no? Ahí está el chiquitito por el cáncer, ya. ¿Hay consultas de estos chiquillos? ¿Dudas de algún paso? O sea, ¿por qué se dieron estos pasos? Dígame. Fue la internet un ratito Dígame. y lo que quiero saber es esos puntos, los puntos ¿Críticos? críticos que sacó, en qué función después lo evaluó. No, los puntos críticos, bueno, aquí se buscan los puntos críticos, bueno, el 0 y el menos 6, ¿ya? Ahí, ¿ya? Después se analizan los puntos críticos, sería entonces que en x igual a menos 6, la función que estamos estudiando, que es esta que está arriba, 100 más 8x más 6 a la cuarta, esta función tiene entonces en el menos 6, tiene un mínimo relativo, ¿ya? Y que vale, entonces uno evalúa la función, porque lo que estamos estudiando es esta función, todo el rato, todo está apuntando a esta función, que lo que queremos encontrar esta función, tal como aquí decía, le queremos buscar los máximos y mínimos relativos a esta función. Entonces lo que descubrimos en esta parte es que en el menos 6, esta función tiene un mínimo relativo. Entonces el valor que toma la función en ese punto sería entonces el valor del mínimo. Entonces aquí la figura quedaría así más o menos. Mira, vamos a hacer el gráfico de esta función. ¿Cómo sería el gráfico? De acuerdo a esa información, aquí estaría la función. Aquí estaría. Los puntos críticos eran el 0, donde la función valía 0, entonces el gráfico pasa por aquí, ¿no es cierto? Ahí. Y el otro punto crítico era el menos 6, ¿no es cierto? Menos 6. Menos 6, ahí está. Va. Menos 6. Estaría aquí. Y ahí entonces la imagen valía, ahí buscamos la imagen que era, vamos a colocarla acá, 374. ¿Era positivo o negativo? Ah, era positivo. Entonces está aquí arriba. ¿Ya? Está por aquí arriba, entonces la imagen acá. Entonces era 374,644. ¿Ya? Entonces esta es la imagen del menos 6 aquí. ¿Ya? ¿Dónde estamos aquí? Ahí estamos. Listo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Entonces uno tendría que hacer el gráfico. ¿Cuál sería entonces el gráfico de la función en base a la información que ya tenemos anteriormente? Que en el menos 6 tiene un máximo relativos y ahí la función vale 374,644, ¿ya? En el menos 6 tiene esa imagen, entonces ese valor máximo relativo que tiene la función, puede que no sea el máximo total de la función, ¿no es cierto? Pero ahí tiene un máximo local, un máximo relativo, y el 0 fue un candidato porque ahí la derivada valía 0, pero finalmente ahí no hubo ni máximo ni mínimo.
Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo tiene que ser el gráfico entonces de la función en base a esta información? ¿Cuál información? Que en el 0 vale 0, que en el menos, perdón, que en el 0 y en el menos 6 su derivada vale 0, que en el menos 6 tiene un máximo relativo, y que la imagen del menos 6 vale 374,644, y que la imagen del 0 vale 100. No, la imagen del 0 vale 100. Yo me equivoqué acá, ¿no? Le puse 0. Si fijan ahí, me he equivocado. La imagen aquí, el 0 es 100 por aquí. ¿Ya? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es el gráfico? Más o menos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el gráfico? Entonces, como aquí tiene un máximo, entonces aquí tiene que ser así, ¿no? Ahí. Tiene que ser así, ¿no es cierto? Obligatoriamente. ¿Eh? Así tiene que ser la forma de la gráfica ahí en torno a ese punto, porque ahí tiene un máximo, ¿ya? Y la derivada vale 0, así que la tangente tiene que ser horizontal aquí. En este punto que está aquí, la tangente también es horizontal, porque la derivada vale 0 ahí. ¿Mm? Esta tiene que ser la recta tangente de la curva. ¿Mm? Pero ¿cómo tendría que ser la curva ahí? La curva no puede ser así, podría ser así, así no puede ser. ¿Mm? Porque si fuera así, efectivamente esta recta sería tangente, no habría problema, pero ahí tendría un mínimo, ¿no es cierto? Y sería entonces que en ese punto la curva no tiene un mínimo. ¿Mm? Bueno, entonces aquí tiene que bajar acá, llegar tangente a esta curva, ahí, así, ¿no es cierto? Y después no puede subir, ¿verdad? Porque si subiera tendría un mínimo. Entonces después lo que tiene que hacer es tiene que bajar aquí. Ahí. Así que esa es la forma que tiene el gráfico de nuestra función. Esta es la función y igual a 100. ¿Y cuánto era? Más 8x cubo. Más seguir la cuarta, ¿no? Ahí estaríamos, chiquillos. ¿Consultas? ¿Dudas? Bueno, y como ustedes comprenderán también de este tipo de ejercicios hay un montón que son problemas con enunciados.